¿Cómo están, jóvenes? Continuando con nuestro avance, para hoy tenemos el tema 6, derivadas parciales. ¿Ya? Si una función, ¿ya?, de variable vectorial, dice, esta es la forma de escribirlo, es una función de variable vectorial llamada también función de varias variables, donde la variable es el vector r, ¿ya? Este vector r, que es igual a x, y. Ya tiene esos dos componentes. Entonces podrá escribirse como función f(x). Esta es la función f(x, y), ¿sí? Entendiéndola como una función de variables reales. Y esas son sus variables reales. Se entiende como derivadas parciales de la función x, y a los siguientes símbolos. Entonces, se puede simbolizar de esta forma, ¿ya? Esta es una forma de simbolizarla a una derivada, esta otra también, o de esta otra forma. ¿Qué significan los tres? Significa derivada parcial de la función respecto de x. O dicho de otra forma, derivada parcial de una función de varias variables respecto de la variable x. Se puede utilizar estas tres simbologías. La que nosotros vamos a utilizar en este tema es esta. Quiere decir derivada parcial de una función respecto de la variable x. Ya, de la misma forma, para la variable y se puede escribir de esta forma, que dice derivada de una función de varias variables respecto de y. Igual, derivada de la función, o la derivada parcial de la función respecto de la variable y. O de esta otra forma. Lo mismo, los tres significan derivada parcial de la función de varias variables respecto de y o de la variable y. Esas son simplemente simbologías. Posiblemente en otros libros los encuentren de esta forma. La que vamos a manejar nosotros en este tema va a ser esta. La derivada parcial de la función respecto de x y derivada del parcial de la función de varias variables respecto de y. Eso es lo que nosotros vamos a manejar. Ahora, las derivadas parciales de las funciones de varias variables se definen de la siguiente forma, ¿ya? Esta es la definición de una derivada. ¿Se acuerdan? En cálculo 1 hicimos con una sola variable. Ahora estamos trabajando con dos variables. De la misma forma se define, la definición es la misma. Respecto de x, la derivada parcial respecto de x, vamos a hacer como el límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿ya?, del primer componente, que va a ser x más h, coma el segundo componente y, menos la función, como está la función inicial, todo eso dividido entre h. Ahora, para hacer la derivada parcial de la función respecto de la variable y, vamos a tener el límite, ¿ya? Ahora vamos a decir, en vez de h vamos a utilizar k, otra simbología, otro símbolo, que es lo mismo. Entonces decimos cuando k tiende a 0. Para la función cuando su primer componente es x y el segundo componente va a estar sumado por k, ¿sí? Menos la función fx, digo la función fx y, todo eso dividido entre k, esa constante k. Bueno, aquí tenemos algunas aclaraciones. Dice, la existencia del respectivo límite determina la existencia
de la derivada parcial, aunque no necesariamente la función sea continua. En esta definición, la derivada parcial respecto de una variable, ¿ya? La otra variable permanece inalterable y se comporta como una constante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo estoy derivando respecto de x, la variable y se queda como una constante, no se mueve, ¿ya? Eso. Y si estoy derivando respecto de y, entonces la variable x se queda como una constante o no se mueve, solamente por eso estoy incrementando a la variable y, estoy derivando y. Eso es lo que me quiere decir. Ahora, la derivada parcial de una función de varias variables es otra función también de varias variables. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo para utilizar la definición de la derivada. Dice, ejemplo 1, si la función de varias variables o la función x y es igual a x al cuadrado más 3y. Si se dan cuenta, en esta función están las dos variables. Está la variable x y está la variable y, como dice aquí la función. Sus derivadas parciales van a ser entonces, primero voy a derivar respecto de x. Voy a utilizar la primera definición, ¿ya? Donde dice que el límite cuando h tiende a 0 es igual a la función. Voy a derivar la función respecto de x, entonces a x le voy a sumar h, ¿ya? X más h, la otra variable se mantiene inalterable o como una constante, menos la función. Reemplazando voy a tener lo siguiente. ¿Cómo está la función? Aquí dice x al cuadrado. Para mí ese x es x más h, por eso he puesto x más h al cuadrado. Es como si estuviera reemplazando en vez de x, x más h, ¿sí? En vez de x, x más h y al cuadrado. Más 3y, y no pasa nada, entonces se mantiene como está. Y ambos lo voy a cerrar entre corchetes. Menos, ahora la función tal como es. Aquí está la función xy, que sería la segunda función. Perdón. ¿Ya? La función como está, entonces lo copio tal como está. La función, ahí está todo, entre corchetes. Estoy haciendo la diferencia. Todo dividido entre h. Ahora voy a desarrollar, tengo que hacer desaparecer paréntesis y corchetes. ¿Ya? Primero aquí, esto es un binomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se opera? Decimos el primero al cuadrado, más, porque es más, 2 veces el primero por el segundo, aquí está 2 por x por h, y más el segundo al cuadrado. He desarrollado el binomio, esto que está entre paréntesis, he desarrollado. Más 3y, copio 3y. Ahora, esto voy a hacer desaparecer corchetes, lo único que va a pasar es, van a cambiar los signos de los que están dentro del corchete, que estaba con positiva, va a pasar como menos x al cuadrado, o va a salir del corchete. O dicho de otra forma, multiplicamos los signos, digo menos por más, menos x al cuadrado como está. Menos por más, menos 3y. ¿Ya? Tengo todo esto. Puedo reducir, tengo términos semejantes. X al cuadrado positivo con x al cuadrado negativo se tachan. ¿Ya? Eso no tiene otro término semejante, tampoco este. 3y tiene otro término semejante. Mira, y, hay más 3y, menos 3y también se tachan. ¿Qué me queda? 2x por h más h al cuadrado dividido entre h. Ahora, aquí en el numerador puedo factorizar. Saco h afuera. Ya, una h saco afuera. Entonces, ¿qué me va a quedar dentro? 2x, porque esta h está saliendo, más una h sale, otra se queda, entonces queda h, en el denominador h. Y numerador, como está multiplicando aquí,
está multiplicando a todo este paréntesis, entonces es un solo término, se puede tachar h. Ya, eliminando, tengo entonces que el límite cuando h tiende a 0 va a ser igual a lo que queda, 2x más h. Y eso va a ser igual, reemplazando a h por 0 voy a tener lo siguiente, 2x copio, en vez de h pongo 0. Y mi respuesta es 2x. Entonces, la derivada parcial respecto de x de esta función es igual a esta otra función, 2x. Ya dijimos, la derivada parcial de una función es otra función. Entonces, respecto de x es esta función. De la misma forma podemos hacer para hallar respecto de y. Con la otra definición, decimos el límite cuando k tiende a 0 de... Ahora, la función, primero voy a derivar respecto de y, entonces x se permanece inalterable. A donde voy a aumentar k es a y. Entonces digo y más k. Menos la función tal como está. Todo eso dividido entre k. Y podemos ir reemplazando. Entonces, resolviendo, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a abrir corchetes para x. Aquí está nuestra función inicial, x al cuadrado más 3y. Tenemos que recordar. Entonces, x se queda inalterable como x al cuadrado nomás, ¿ya? Y más, la función dice más 3y. Entonces, 3 se queda fuera. A y voy a aumentar k. Voy a hacer y más k. Y cerramos los corchetes. Menos la función como es, tal como está. Perdón, no sale. Es igual a x al cuadrado más 3y. Cerramos corchetes. Todo dividido entre k. Ahora vamos a resolver, hacer desaparecer paréntesis, corchetes. Y vamos a tener lo siguiente, el límite cuando k tiende a 0. En este primer caso, vamos a tener x al cuadrado, ¿sí? Y aquí vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Entonces, más 3 por y, 3y, más por más, 3 por k, 3k. Aquí vamos a igual multiplicar, no hay nada que hacer, solo multiplicar signos. Más, menos por más, menos x al cuadrado. Menos por más, menos 3y. Y todo eso también dividido entre k. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en el numerador. Voy a copiar esto. Ya aquí trabajamos en el numerador. Términos semejantes. Aquí hay un positivo. X al cuadrado. Con este x al cuadrado se tacha. ¿No ve? Porque más por menos es 0. Se vuelve 0. ¿Qué más podemos tachar? 3y. Aquí también existe otro 3y. Aquí positivo y negativo. Por tanto, también tachamos ambos. ¿Qué me va a quedar? Me queda 3k sobre k. Sí, eso es lo que me queda. 3k en el numerador, en el denominador k. Y también puedo tachar k con k. Entonces, voy a tener igual al límite cuando k tiende a 0 de 3. Y el límite de una constante es la misma constante, 3. Por tanto, mi resultado es 3. Gracias.